Bonita canción, ¿verdad? En esta mañana para poder adorar a Dios. Habla también de un nombre nuevo. Y la Biblia nos dice que vamos a tener un nombre nuevo cuando estemos en la presencia del Señor. Nos dice que se nos va a dar una piedrecita blanca. No sé qué piedra va a ser esa, no sé si Tony entenderá más en cuanto a eso, ¿no? Y un nombre nuevo. Sabéis que los prosélitos, es decir, aquellos gentiles que se hacían judíos, cuando se convertían al judaísmo, se les cambiaba el nombre y se les daba un nuevo nombre. Entonces ya no era el nombre que tenían gentil, sino un nombre judío. Y de la misma forma nosotros un día en el cielo no sabremos cuál va a ser el nombre que Dios nos va a dar, pero vamos a tener un nuevo nombre, porque somos un nuevo ser, ¿no? Justificados por la sangre de Cristo. Bueno, en esta mañana me toca compartir la palabra de Dios y terminar el libro de Filipenses. Bueno, algunos aún os acordáis qué libro estamos viendo, ¿eh? Vamos a ver en esta mañana este título. Dar es resultado de amar. Así que yo simplemente si os vais de aquí recordando esa frase, creo que ya os va a ayudar. Dar es el resultado, es la consecuencia de amar. Ahora, si hacemos un resumen de Filipenses, de lo que hemos visto hasta aquí, podemos ver cómo primero se nos habló de vidas en construcción, de cómo Dios va a terminar su obra en nosotros. Luego se nos habló de este título, Rompiendo cadenas, es decir, la palabra de Dios no está presa, aunque el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Después viene Tony, me parece, y dice que sea lo que Dios quiera. Ese título, ¿no? Donde nos muestra que Dios es el soberano. Luego a alguien se le ocurrió poner este título, Pórtate bien. Y entonces ahí hablamos también de nuestra conducta como cristianos. Después Germán nos habló del ejemplo irrefutable, porque Cristo es nuestro modelo. Después Dani nos habló de que debemos brillar como estrellas porque somos la luz del mundo. Luego viene Fernando y nos dice, ¿qué buscas? Las prioridades en la vida cristiana. Después Germán nos habla de un secundario protagonista, de cómo Epafrodito era importante también y de cómo todos somos importantes. Luego Walter nos invitó a sacar la basura, porque hay cosas que estorban en nuestra vida de santidad. Un camino a seguir fue el siguiente tema, de Cristo como nuestra meta, y el mensaje que dio también Roberto el domingo pasado fue paz en un mundo en conflicto y cómo podíamos tener la paz de Dios en el sufrimiento. Y lo que vamos a ver hoy pues es que dar o ofrendar es el resultado de amar. ¿Por qué? Porque el amor es solo teoría si no se demuestra de una forma práctica. El amor no deja de ser un sentimiento un poco abstracto. Todos sentimos lo que es el amor, pero ¿cómo lo demostramos? Pues tiene que ser de una forma práctica. No puedes decirle a tu esposa o a tu esposo, te quiero, te quiero, te quiero, pero si no haces cosas que le demuestran tu amor. Ahora, había una vez un pastor de una iglesia paseando por la playa y entonces sin querer le dio una patada a una botella y salió un genio. Y el genio le dice, estoy aquí para cumplir tus deseos. Pídeme un deseo y te lo concederé. Y el pastor dijo, oye, pues mira, la verdad es que yo tengo mucha ilusión de conocer Israel, porque nunca pude ir allá. Pero en avión no puedo ir porque tengo miedo. En barco me mareo. Así que no puedes hacer una carretera desde aquí hasta Tierra Santa para que yo pueda viajar en coche. Y el genio le dijo, eso es casi imposible. ¿No tienes otro deseo? Entonces el pastor quedó pensando y dijo, sí, me gustaría que todos los miembros de mi iglesia diesen el diezmo. Y el genio le dijo, ¿de cuántos carriles quieres la carretera? No. Bueno, son chistes, ¿no? Un poquito, pero a veces sí soñamos que en la iglesia podemos tener muchísimos recursos y que cada persona dé el diezmo por lo menos. Es simplemente un chiste. Sabemos que no es ninguna obligación esto del diezmo, y aquellos que nos podéis estar viendo desde otros países y que a lo mejor lucháis con
alguna denominación o algún pastor que parece que siempre está ahí pidiendo dinero, no es el caso en esta mañana. Pero sí que tenemos que hablar en esta mañana de lo que es dar, de lo que es ofrendar, porque son los versículos que tenemos aquí. Entonces recordáis que Pablo está en la cárcel y la iglesia de Filipos envía una ofrenda a través de Epafrodito. Luego Epafrodito se pone muy enfermo, está a punto de morir, pero gracias a Dios, Dios lo sana y entonces Pablo escribe esta carta también diciéndole a sus hermanos que estén tranquilos y también agradeciendo esta ofrenda. Entonces vamos a ir ahí al texto que nos toca hoy, que justamente es ya lo último, los últimos versículos. Vamos a Filipenses capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 10 hasta el final. Pero vamos a ir leyendo un versículo de cada vez, ¿vale? Bueno, normal, no puedes leer todos los versículos a la vez. Quiero decir, vamos a leer uno, nos paramos, vamos a comentarlo un poquito y luego vamos a seguir adelante. Entonces dice ahí: en gran manera, dice Pablo, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y parece ser que habían pasado varios años desde la última ofrenda que les habían enviado los filipenses al apóstol. Pablo sabía que sus hermanos, la iglesia de los filipenses, querían ofrendarle, querían suplir sus necesidades porque él estaba en la cárcel, pero no habían tenido oportunidad de hacerlo. Y aquí encontramos algo importante en cuanto al dar o en cuanto a la ofrenda, y es que la ofrenda produce gozo. Produce gozo. Y no solamente en el que recibe la ofrenda. Cuando en esta mañana me voy a estar refiriendo a la ofrenda, no estoy pensando solamente en dinero, ¿vale? Porque cuando nosotros ofrendamos a Dios, sí, pero a Dios no le envío mi billete. Dios no necesita el dinero, pero sí lo necesita la obra de Dios en el mundo. Cuando hablo de ofrendar en esta mañana me refiero al tiempo que dedicas a orar, para interceder por otras personas, al tiempo que dedicas para tu ministerio, a preparar las clases para los niños, a estar con tu tiempo devocional, así dar de tu dinero para el Señor, para la iglesia, para sustentar a los pastores, para todo lo que haga falta. La ofrenda son muchas cosas. No son siempre cosas materiales, pero es importante que aprendamos que la ofrenda produce gozo en el que da y gozo en el que recibe. Es como cuando compras un regalo y parece que tienes más ilusión tú de ver la cara de la persona cuando abre ese regalo que tú mismo, ¿no? Y más si preparaste tú el regalo o lo hiciste tú, que eso ya no tiene precio. Y a lo mejor lo empaquetaste, le pusiste un lacito y dices, qué ilusión cuando lo vea, ¿no? Porque da gozo, dar produce gozo. Y a veces las personas más tristes y amargadas que existen en la vida son aquellas personas que no dan, que son como el mar muerto en Israel. Reciben agua del río Jordán, pero no dan. Y el río Jordán que desemboca allí está lleno ese mar muerto completamente de sal, que si alguna vez vas a Israel y te puedes sumergir allí, no vas a poder sumergirte, de hecho, porque tiene tanta sal que vas a flotar, pero allí no hay vida, allí no hay peces. El mar de Galilea, que está al norte, sí, él recibe y da, y es un mar que está vivo, pero cuando recibes y no das, estás muerto. Así que los filipenses amaban a Pablo y eso los llevó a ofrendarle para suplir sus necesidades en la cárcel. Ahora, hay diferentes cárceles donde podemos estar. A veces decimos, bueno, a mí no me pasa como el apóstol Pablo, yo no estoy literalmente en una prisión, pero a veces tenemos cárceles como, por ejemplo, el estar sin trabajo. A veces puedo estar con una enfermedad. A veces puedo estar sufriendo algún maltrato. Puedo estar de duelo. Y todas esas son tipos de cárceles en los que nos encontramos. Y cuando estamos en esos momentos, necesitamos más que nunca el dar de otras personas, el saber que oran por mí,
el saber que me están ayudando en alguna cosa, el saber que están presentes. Yo, literalmente, cuando leía estos versículos me sentía completamente identificado, como si esto lo quisiese leer yo para vosotros, porque en mi situación personal, en la que estoy viviendo yo y como familia, yo puedo leer todo esto y decir, esto fue escrito para mí. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin, bueno, cambiaría algunas cosas, ¿no? Porque vosotros siempre estáis proveyendo para nosotros, pero nos estáis dando ofrendas, nos estáis dando comidas, nos estáis dando llamadas, nos estáis mandando mensajes por teléfono, nos dais vuestro apoyo, nos dais vuestra comprensión en estos momentos. Y eso todo nos llena de gozo a pesar del dolor. Por eso que gracias, hermanos, por todas esas ofrendas que nos dais. No merecemos tantos cuidados, ni tanto cariño. Pero es hermoso pensar que más allá de una familia física que tenemos la familia espiritual, de donde uno puede venir cargado o triste el domingo por la mañana, pero salir entre algodones, como os decía el otro día, ¿no? Sabiendo que Dios nos bendice y nos anima y nos consuela con todo eso que el Señor hace. Por eso que la ofrenda produce gozo, pero sigue diciendo ahí en los versículos 11 y 12, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora, aquí hay una cosa importante, pero es difícil, y es que el contentamiento conlleva aprendizaje. Cuando nosotros leemos esto aquí decimos, ¡buah, mira Pablo cómo era! Es verdad, tenía un temperamento colérico, esos temperamentos de personas que se desaniman muy pocas veces y que siempre van adelante, pero él tuvo que aprender el contentamiento. No es que yo creo en Cristo como mi Salvador y entonces ya soy feliz siempre. No importa lo que venga, no importa las enfermedades ni los momentos difíciles, yo estoy más feliz que una perdiz. No es así. Porque uno tiene que aprender el contentamiento. Pero contentarse no es resignación, es aceptación. En el diccionario de la Real Academia Española vas a encontrar que prácticamente son sinónimos, resignarse o aceptar algo, pero no es lo mismo. En términos psicológicos, cuando una persona se resigna, es una persona que se autocompadece, es decir, pobre de mí, mira lo que me pasó, no puedo hacer nada en esta situación, ¿cómo voy a hacer ahora? ¿Por qué me toca a mí esto? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué yo? Y entonces uno se resigna. ¿Y sabes qué hace la resignación? Te encadena y te encarcela. Otra cosa es la aceptación. Es decir, Dios, tú has permitido esto, no puedo cambiarlo, pero yo no soy una víctima de esto, y entonces yo puedo salir de eso y seguir con mi vida, a pesar de que la circunstancia no cambia. Acepto la circunstancia, acepto el dolor y sigo adelante. No estamos diciendo que esto es fácil, estamos diciendo simplemente la diferencia. El cristiano no debería resignarse nunca. Resignarse en el sentido de, ay, ¿y ahora qué? Claro que vamos a sufrir, claro que vamos a llorar, claro que vamos a hacer duelo, claro que vamos, como nos decía Roberto el domingo pasado, tremendo mensaje de hacerse vulnerable en el púlpito como pastor y decir, yo también he pasado momentos difíciles. Yo también he pasado momentos de no ver que hay una salida. Y eso lo pasamos todos. Pero la resignación no debiera formar parte de nuestro diccionario. Debemos aceptar las cosas, sufrimos, pero sabiendo que Dios tiene un propósito. La aceptación me ayuda a seguir con mi vida. Ahora, hay una nueva traducción que se llama la versión contemporánea de la Biblia y en este versículo aparece la palabra resiliencia. Sabéis que esa palabra hoy, que es tan común, la resiliencia, esa capacidad que tiene una persona de adaptarse
o de superar las circunstancias difíciles. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. He aprendido. Él tuvo que aprenderlo. Es la actitud de aprender algo en cualquier circunstancia, aunque no entiendas lo que está pasando. Cuando preparaba esto, me acordaba de mis años en el Instituto Bíblico en Argentina. Ya hace 20 años que llegamos de allá, ¿no? 20 años, tremendo. Pero claro, nosotros fuimos unos días antes, nos casamos, 11 de septiembre del 99, Paula que está viendo, que vea que no me olvido de la fecha. A los 6 meses nos fuimos para Argentina y como teníamos aún una semana o dos de estar allí, aclimatarnos, etcétera, había que estar ayudando un poco en las cosas del instituto. Así que me dijeron, mira, lo que vas a hacer hoy es ir al campo, allá cruzas al otro lado y te van a asignar alguna tarea para trabajar, ¿no? Porque hay que colaborar un poquito manteniendo el instituto, etcétera. Recoger excrementos de caballo. Y yo digo, yo no vine aquí para esto. Yo vine a estudiar. Yo pagué mi año con mis ahorros de trabajo. No lo entendía. Lo decía yo para mí, ¿no? Y luego a Pau. Es decir, ¿a qué venimos aquí? ¿A recogerla? No, esto no puede ser. Dije, bueno, sería un día así. Al día siguiente me dice, mira, hoy lo que vas a hacer es ir a casa de tal misionero y él te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces me acuerdo perfectamente de la cara de aquella misionera y me dice, mira, nuestro patio aquí, que era un patio enorme, y me dice, tienes que cepillarlo todo con una manguera e ir rascando todo y limpiándolo. Yo dije, vale. Como diciendo, ¿y tú no sabes o qué? Bueno, pues nada, ahí yo no sé cuánto estuve allí, 2 o 3 horas fregando aquello, qué barbaridad. Dije, bueno, nunca limpié tanto con un cepillo. Al llegar, viene la mujer, ve así y dice, otra vez. Digo, ¿qué? Sí, no está bien, tienes que aprender a cepillar. Ok. Tranquilos, ¿eh? Algunos estáis pensando, pero es que Alex está allí, igual la familia de Alex. Tranquilos. No, ojalá, dice. No estoy hablando mal de Palabra de Vida, es una bendición. Pero ¿sabes una cosa? Además de que hoy en día no creo que haya esas cosas para hacer, ¿no? Pero antes había caminos de barro para entrar al instituto, a veces tenías que embarrarte, llegabas... Bueno, es decir, hoy está mucho más mejorado el asunto. Pero es verdad que Dios trabajaba en nuestras vidas para humillarnos. Porque yo llegaba allí y decía, vamos a ver, yo soy líder de jóvenes, yo predico en la iglesia, predico en no sé cuántas iglesias en España. A ver, yo voy porque voy a ser misionero y porque vengo a prepararme mejor. Es decir, yo no soy cualquiera de estos que se acaba de convertir aquí en los campamentos y no tienen ni idea de la Biblia, ¿eh? Pero Dios dice, no, Abraham, no, eso no es. Tienes que aprender a humillarte. Y entonces el primer día de clase, Andrés Fernández Paz, uno de los directores, nos dice esta frase. Aquí no queremos formar teólogos. Aquí queremos formar siervos. ¡Pum! Claro que quieren formar teólogos, claro que quieren formar gente preparada, pero sobre todo que tengan un corazón para servir, algo que todavía estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, todas estas cosas que a veces nos vienen a la vida y que parece que no entendemos, Dios las permite para que aprendamos cosas. Puedes aprender cosas con tu jefe en el trabajo, a veces una persona difícil de llevar, o con alguien problemático en tu hogar, o aún en la iglesia con personas con las cuales puedes que no te lleves como uno debería, etcétera, etcétera. Todos tenemos momentos o personas difíciles, pero tenemos que aprender a aprender cosas de esa forma, ¿no? Por eso que el contentamiento conlleva aprendizaje. Y luego viene el versículo 13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este es un versículo que muchas veces sacamos de contexto y lo usamos como una especie de omnipotencia antrópica. ¿Qué quiero decir con eso? Que parece que el ser humano todo lo puede. Y si tenemos a Cristo, le digo a esa montaña, apártate y échate en el mar, y la montaña se echa,
y entonces digo esto no me va a frenar y voy adelante y no lloro y no me desanimo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, la Biblia dice eso, pero ¿realmente significa que yo todo lo puedo? Mira, hay una versión que es la traducción en lenguaje actual y dice esto: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Yo creo que esto es diferente. Porque aunque es muy bonita esa frase y casi lo sabemos de memoria con la cita y todo, a veces lo podemos entender mal. No porque ese versículo esté mal traducido, sino porque esa frase, tal como la decimos nosotros, puede hacernos que nos falte la fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es Dios me da fuerzas en toda circunstancia para enfrentar lo que sea. Para enfrentar lo que sea. Y a veces siento que no todo lo puedo, pero Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y a veces siento que no todo lo puedo, pero dice, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No habla de la juventud ahí. No tiene que ver con la edad, las fuerzas para seguir adelante. Tiene que ver con esta persona tan especial, que es Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Ahora, ¿por qué dice Pablo este versículo? Porque en esta época estaba la escuela de los estoicos. Cicerón, Séneca. ¿Sabéis qué proclamaba esta escuela? Todo lo puedo en todo. Era una escuela que proclamaba la autosuficiencia y que decía, no importa lo que venga, yo voy a ir adelante. Y era una escuela que a veces decía, hay que ser impasible ante las cosas que nos suceden. ¿Que muere un familiar? No importa. ¿Qué pasa esto? No importa, yo soy impasible, yo soy autosuficiente y tengo que aprender a través de la razón a sentirme que todo lo puedo. Y entonces Pablo aprovecha esa época y lo que dicen los estoicos para decir, yo también lo puedo todo, pero en Cristo. ¿Entendemos la diferencia? Pablo está dando aquí un mensaje a los creyentes de su época que conocían todo esto para decirles, queridos hermanos, no, el ser humano no lo puede todo, necesitamos a Cristo y con Cristo vamos adelante. Ahora, el versículo 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y aquí vemos que ofrendar es auxiliar. La palabra que aparece ahí, ese verbo, participar, significa tener comunión con. Entonces, cuando tú estás ofrendando parte de tu tiempo a la iglesia, al ministerio, tu dinero, tus oraciones, el hecho de venir aquí a reunirte, estás participando, estás teniendo comunión con todos nosotros. Y cuando nosotros estamos ofrendando, estamos dando, lo que estamos haciendo es participando con aquellas personas que necesitan esas ofrendas. Es curioso que lo material se puede convertir en espiritual cuando lo pones en las manos de Dios. Porque eso es la ofrenda. La ofrenda es algo material que yo pongo en las manos de Dios y Dios lo convierte en algo espiritual. ¿Cómo yo puedo sacar un billete de mi bolsillo, dárselo a Dios de una forma que no puedo entender, porque Él no lo va a recibir así físicamente, pero ofrendamos, con ese dinero resulta que alguien pudo pagar una factura de la luz y resulta que eso lo llevó a agradecérselo a la iglesia y esa persona pues resulta que conoció a Cristo como Salvador. O ese dinero se usó para comprar una Biblia y entonces esa Biblia llegó a una persona donde entendió que era pecador. ¿Os dais cuenta? El dinero material y las cosas que nosotros hacemos, Dios los transforma en cosas espirituales.
Por eso dar es resultado de amar. Cuando tú amas a Dios y amas a tus semejantes, vas a estar dando, vas a estar ofrendando. Y alguien dijo que nunca nos parecemos tanto a Dios como cuando damos. Viene el versículo 15 y el 16. Y dice ahí: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y aquí encontramos que no solamente una vez los filipenses habían ofrendado a Pablo, sino varias veces. ¿Sabes por qué? Porque la ofrenda es un hábito. Y esto es algo que debemos aprender desde niños. Yo doy muchas gracias a Dios por haber nacido en una familia evangélica, en una familia cristiana, porque desde niño yo iba con mi monedita para echar en la ofrenda los domingos. Un poco eso se está perdiendo por el hecho de que tenemos otros canales para poder ofrendar, ¿no? Que si es a través del banco, que si a través de PayPal, que si a través de esto, o que por Bizum, o por no sé qué. Pero de alguna forma tenemos que enseñar a nuestros hijos desde niños a que parte de lo que Dios nos da tenemos que apartarlo para Él otra vez. Y si eso lo formas en un niño cuando es pequeño, él va a seguir con ese hábito siempre. Mi padre todos los domingos me daba a mi hermano y a mí, ya de Ruth, como ya son 10 años menos, ya no me acuerdo tanto, la moneda para echar, me parece, bueno, casi os digo lo que el dinero que era, pero bueno, no pasa nada porque somos niños, ¿no? Pero sí, eso nos enseñó muchas cosas, ¿no? La ofrenda es un hábito. Y los filipenses, para ir hasta Tesalónica, tenían que recorrer 145 kilómetros. Hoy en un coche, bueno, un par de horas, hora y media. Pero es que antes había que ir caminando. 145 kilómetros es un viaje que hay que programar. Y sin embargo, ellos lo hacían para poder llevarle aquello que Pablo necesitaba. Iban por la vía Ignacia, la vía romana, para llegar a Tesalónica. Hay una frase de John MacArthur que dice: nuestra dádiva debe ser consecuente y sistemática, no irregular y subjetiva. Entonces, tenemos que aprender cosas sobre la ofrenda. A veces creemos que ya sabemos ofrendar o algunos pueden decir, pues ya nos hablaron bastante de la ofrenda. El otro día, hablando con un pastor de otra provincia de España, me decía: nosotros dedicamos un mes entero cada año a hablar sobre la ofrenda. Y a veces nosotros procuramos no hablar mucho porque a ver si van a pensar, como dice aquí Pablo, no es que estoy pidiendo, no es que hablamos de la ofrenda para que nos deis más dinero, hablamos de la ofrenda para que entendamos lo que es la ofrenda, ¿no? Por eso que, bueno, hay cosas importantes. La ofrenda tiene que ser algo premeditado, un porcentaje de lo que yo doy al Señor. El río de la generosidad nace en la montaña del amor. Cuando yo amo a Dios, doy a Dios. ¿Te acuerdas de Caín y Abel? ¿Cuál fue el problema de Caín? ¿Cuál fue? ¿Fue lo que trajo material o fue un problema del corazón? Fue un problema interno. Dice allí: y Dios miró con agrado, primero ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. Y luego miró con desagrado a Caín y a su ofrenda. Dios lo primero que ve cuando nos ve o cuando venimos a ofrendar no es a ver cuánto traes, no, es a ver cómo estás, a ver cómo está tu corazón. Porque si yo amo a Dios, le voy a traer lo mejor. Y cuando hablamos de lo mejor no significa cantidad. Dios no espera que le des a Él lo que no tienes. Y como decía antes, no es solamente dinero. Es también mi tiempo, mis recursos,
mis talentos, mis dones. ¿Cuál es tu don, querido hermano, querida hermana? ¿Cuáles son aquellos dones con los que Dios te ha capacitado para que me bendigas a mí? No venimos a la iglesia a solamente recibir. No venimos a ver la carta y decir, hoy toca este predicador, me gusta, este no tanto, la alabanza tal, pero cuando toca el otro no. No venimos a la iglesia con un menú o con una carta, venimos a dar. Y aunque es verdad, no podemos todos subirnos aquí al púlpito, pero sí con los dones que tienes puedes bendecirnos. Y unos oran y otros ofrendan y otros ministran con la alabanza y otros predican y otros, y entre todos como un cuerpo y como un equipo nos bendecimos unos a otros. Viene el versículo 17 y dice Pablo, no es que busque dádivas. No os estoy diciendo esto para que me deis más. Dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo no busca el dinero de los filipenses, busca la espiritualidad de los filipenses. Porque la ofrenda es una inversión. A veces decimos, tengo 1000, si le doy 100 a Dios, solo me quedan 900. Y 100 son 100. Y no nos damos cuenta de que Dios nos va a bendecir mucho más. ¿Sí? No es la teología de la prosperidad, como digo a veces, es la prosperidad de la teología. No es dale a Dios más, ¿no? Como dicen por ahí en algunos lugares, dale a Dios las llaves de tu coche y las llaves de tu casa, dáselo todo a Dios, tráelo aquí. No. Mira, Jesús al joven rico nunca le dijo, danos el dinero para nuestro ministerio. Dijo, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Sabes? Si realmente quieres saber si un pastor ama a Dios, es cuando pide el dinero para la obra de Dios, no para tener un avión privado. ¿Sí? Entonces, pedimos y rogamos y oramos a Dios porque esas ofrendas van a suplir muchas necesidades que hay en el pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios. Como dicen Hechos, si vais a leer allí los primeros capítulos, dicen que aquellos primeros creyentes tenían favor con todo el pueblo. Claro, ayudaban a todo el mundo del pueblo. ¿Y qué pasaba? La gente se iba convirtiendo porque suplían las necesidades físicas de la gente. Y entonces la gente estaba preparada para decir, ¿pero qué pasa con esta gente que vende sus propiedades para ayudar al pueblo? Pues algo tienen, claro. Es Cristo. Es el Evangelio. Dice Jesús en Mateo 6:20, en la Nueva Versión Internacional, más bien acumulad para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. ¿Por qué? Pues porque a veces atesoramos aquí, y es verdad, hay que ahorrar, hay que trabajar, si puedo tener una casa mejor o un mejor coche, no hay ningún problema. Dios bendice todas esas cosas. Pero tengo que ver las prioridades en mi vida. Todo lo que tenemos en este mundo se va a quedar aquí, se va a deteriorar o te lo van a robar. Pero en el cielo no. Cuando invertimos, cuando ofrendamos, estamos invirtiendo en el reino de Dios. Alguien dijo así, la cuestión no es cuánto de mi dinero daré para Dios, sino cuánto del dinero de Dios reservaré para mí. Mira el versículo 18. Pero todo lo he recibido, este es como el recibo, donde Pablo dice, ok, me llegó esta ofrenda. Todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y aquí encontramos que Dios usa a las personas para suplir las necesidades. No nos llega el dinero a través de un ángel, ni nos llega el dinero de una forma mística. Dios pone en el corazón de alguien ofrendar y eso llega a través de las personas. Hay un hombre llamado Robert Rodenmayer, dijo así, hay 3 formas de ofrendar. Una, con resentimiento, es decir, tengo que hacerlo. 2, con obligación, es decir,
debo hacerlo. Y 3, con gratitud, quiero hacerlo. Tenemos que aprender a disfrutar y a disfrutar de que el dinero que tenemos y todo lo que Dios nos da es para disfrutar, y también las ofrendas deben ser hechas y dadas con alegría. Porque, como dice el versículo 19, la ofrenda también bendice al dador. Dice ahí: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y sabéis que ese verbo suplir es uno que significa atiborrar. Es decir, Dios os va a atiborrar como una red cuando se llenaba de peces. Esa es la palabra. Versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es que en medio de todo esto, la ofrenda también da gloria a Dios. Como os decía antes, la ofrenda es algo material, que lo ponemos en manos de Dios, pero Dios lo transforma en algo espiritual. Versículo 21, termina ahí Pablo dando unos saludos y dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. Así que había personas ahí alrededor del emperador, soldados o sirvientes que se habían convertido gracias a las ofrendas que aquellos filipenses enviaban a Pablo para sus gastos, para sus necesidades, y Pablo entendió que a pesar de que estaba en la cárcel, Dios lo quería ahí para que más personas se salvasen. Y pensar en esto, los de la casa del César, es increíble, ¿no? Pablo no se resignó, no dijo: bueno, me pondré aquí en esta esquina de la cárcel hasta que Dios me quite. Mira, Dios, que yo iba a predicar el evangelio y vas tú y me metes en esta cárcel, ¿y ahora qué voy a hacer? Pablo no era así. Pablo decía: tú me trajiste a la cárcel. Pues venga, queridos soldados, ¿estáis ahí? Sabéis que estaban encadenados los soldados, ¿no? Pobres soldados, yo creo que nadie se quería poner al lado de Pablo. Decía: no, Pablo, no, por favor. Seguro que los machacó con el evangelio. Bien. Y las personas se iban convirtiendo, porque la ofrenda alcanza a otros para Cristo. Y luego viene el versículo 23, donde termina esta carta y dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ya sabéis que la gracia es un regalo que no merecemos. Y termino con esto: Jesucristo fue la ofrenda del amor de Dios. Porque si realmente queréis ver quién dio alguna vez la ofrenda más grande para un ser humano, fue Dios. Yo puedo dar muchas cosas, y mi tiempo, y mi dinero, y mis recursos, y mis talentos, y esto y lo otro, pero Dios un día vio a la humanidad y la amó tanto que dio. Y eso es lo que dice Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dar es resultado de amar. Y Dios me amó tanto que me dio a Cristo. Tal vez pienses que te falta algo en tu vida, y posiblemente sea así. Pero si no tienes a Cristo en tu vida, te falta lo más importante. Te falta la pieza clave en ese puzzle de la vida. Si pones a Cristo en el centro, todo lo demás va a ir encajando. Pero sin Cristo no vas a tener ni paz en tu alma, ni el perdón de pecados, ni la esperanza de la vida eterna, ni pertenecer a una familia espiritual, porque una cosa es asistir a un local evangélico y otra cosa es formar parte como miembro de la familia de Dios. Y eso es algo que produce el Espíritu Santo. Por eso yo en esta mañana te ruego que creas en Cristo como tu Salvador, que aceptes el regalo de la salvación,
que reconozcas tu pecado y puedas recibir ese regalo. No hay nada mejor que puedas hacer en este mundo. Y para aquellos que somos cristianos, aprendamos a amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Porque como dijo un día Agustín de Hipona, ama a Dios y luego haz lo que quieras. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por este regalo. Gracias por esta dádiva tan grande que ni siquiera podemos valorar. Gracias, Señor, porque Jesús cambió nuestra vida. Gracias porque, aunque tú lo diste, Él también se dio a sí mismo. Él no vino obligado a este mundo, Él se encarnó para poder justificarnos delante de ti. Y Él se hizo como uno de nosotros, para cargar sobre sus hombros todo el pecado de la humanidad. Mis mentiras, mis rebeliones, mis engaños, mis infidelidades, todo lo malo que hay en mi vida lo cargó Cristo en la cruz. Y allí, aquel viernes a las 3 de la tarde, cuando Jesús moría y clamaba diciendo: todo ha sido pagado. Allí mi pecado para siempre se fue. Y ahora, Señor, te pedimos, en un momento que vamos a estar participando también de estos símbolos, del pan y del vino, vamos a estar recordando a Cristo. Y te pedimos, Señor, que no haya nadie en esta mañana, en este lugar, que no acepte a Cristo como su Salvador, que reciban ese regalo de la salvación, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Todo es por gracia, todo es un regalo. Y gracias por ese precio tan grande que pagó Cristo, derramando su sangre en la cruz. Por eso, Señor, queremos alabarte y adorarte en esta mañana y pedirte que tú también apliques esta palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.